Buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Bien. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, bien. Después de casi 3 meses de suspensión, la idea de hoy es como comenzar a retomar y a repasar y a organizar lo que queda pendiente. Los escucho de lo que habíamos visto de la clase de Ingeniería Económica, que recuerdan de lo que se ha hablado en la asamblea, que me quieren compartir, y frente a lo que se viene la próxima semana, que es regresar de manera presencial, pero aleatoria, que han cuadrado con sus profesores, sus otros profesores. Los escucho. ¿Dónde quedamos en la clase de Ingeniería Económica? ¿Qué es lo último que recuerdan? Profe, estamos utilizando unas fórmulas para interés compuesto y así, si no estoy mal. Creo que ya habíamos pasado interés compuesto, interés simple. ¿Quién más? Por favor, miren sus apuntes. ¿Qué fue lo último que vimos? Yo tengo sobre interés nominal. Interés nominal. ¿No alcanzamos a ver interés efectivo? El último que tengo, quedamos en la fórmula de tasa de interés efectiva para cualquier periodo. Ok, Catalina, muchas gracias. Y creo que ahí habíamos quedado, ¿cierto? O sea, pasamos primero en la clase, pues dimos unos conceptos básicos, ¿cierto? En esos conceptos básicos, se habló de qué es el dinero, de qué es la clase de ingeniería económica, qué es lo que podemos comenzar a pensar que podemos hacer con los conocimientos que se van a aprender en la clase de ingeniería económica. Vimos algunos casos, hicimos algunos ejercicios, comenzamos a hablar de interés, comenzamos a hablar de tasas de interés. También se comenzó a hablar de un proyecto de inversión, ¿cierto? Que tienen que hacer en grupo, todos los lineamientos del proyecto de inversión. Y después comenzamos a hablar, a profundizar en el concepto de interés. Entonces ya comenzamos a ver que existen diferentes formas de aplicar el interés y diferentes formas de expresar tasas de interés, ¿cierto? Existe el interés simple, existe el interés compuesto, pero después que hay formas de expresar las tasas de interés compuesto, y para ello tenemos unas tasas nominales o unas tasas periódicas o unas tasas efectivas, y comenzamos a hacer transformaciones de las tasas, ¿cierto? Ahora haremos un par de ejercicios o un ejercicio para intentar recordar algo de eso. Sobre el proyecto de inversión que recuerda. Profe, pues inicialmente escogimos la propuesta e hicimos como un estudio, la justificación,
eh, y demás cosas para la propuesta que se eligió entre el grupo. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de ese proyecto de inversión? ¿Qué se busca con ese proyecto? ¿Qué tipo de proyectos tenían que seleccionar? De lo que acaba de decir su compañera. Profe, un proyecto que cumpliera pues con los lineamientos y que fuera rentable, ¿no? ¿Cuáles eran los lineamientos, Julie? ¿Te acuerdas? Profe, si no estoy mal, tenía que ver con el medio ambiente, si era sostenible, si tenía relación con la ingeniería civil, habían varios ítems. Ok, entonces lo que está mencionando Julie no son propiamente los lineamientos, sino algunas pautas que yo les daba para que ustedes hicieran una primera evaluación cualitativa de cuál podría ser la mejor idea de negocio para desarrollar. Pero los lineamientos o los requisitos que sí tienen que cumplir todos los proyectos que ustedes elijan, todos, primero es que tienen que ser 100% legales, proyectos. Segundo, que deben crear valor. Es decir, los proyectos que ustedes deben analizar no deben ser de comprar un producto barato para vender exactamente el mismo producto más caro, porque ahí no se ve claramente cuál es la creación de valor. Y habíamos profundizado bastante en el concepto de, bueno, habíamos profundizado en el concepto de creación de valor. Es un concepto muy importante y muy complejo de asimilar, no de entender qué es, sino de asimilarlo, porque si hubiera mayor creación de valor en el ambiente que respiramos, en el día a día, pues nuestro país estaría aún más desarrollado, ¿sí? En las naciones que nosotros llamamos desarrolladas, el primer mundo, lo que tienen es una alta creación de valor en todos sus procesos industriales, en todos sus procesos de producción, ¿cierto? Y cuando hablamos de creación de valor, hablamos de transformación. ¿Transformación de qué? Pues transformación de materia prima, transformación de procesos, transformación de ideas, ¿cierto? Entonces, materia prima que podemos convertir en algo que facilite, que solucione una necesidad, también está relacionado con eso, ¿cierto? Crear valor, en últimas, es buscar la forma de crear un producto o un servicio que atienda a una necesidad. Y eso es clave en los requisitos. Y yo preferiría que ustedes evalúen un proyecto relacionado con la ingeniería civil. Eso es algo que no es una camisa de fuerza. O sea, si ustedes desde que tienen uso de razón o desde hace un tiempo vienen pensando un negocio que cumpla los requisitos de que sea legal, cree valor, pues lo pueden aprovechar la clase de ingeniería económica para evaluarlo, para primero planearlo, estructurarlo, darle forma y después evaluarlo. Y finalmente, para Julie y para todos los demás,
evaluar si es rentable. O sea, no sabemos de entrada si un proyecto es rentable o no hasta que no se planee, se estructure y después se evalúe, al menos desde el papel. Y eso no es garantía de que sea rentable, ¿no? Pero si yo arranco un negocio haciendo la evaluación, la estructuración, y en el papel me da rentable, es más probable que ese negocio sea viable en la realidad que uno que no lo sea, ¿cierto? Que uno que en su evaluación previa no es rentable. ¿De qué depende que esa rentabilidad hipotética se convierta en realidad? Pues de que las hipótesis que yo haga para evaluar sean lo más reales posible y las condiciones que yo he tomado como supuestos y demás se cumplan o se acerquen bastante lo vaya a ejecutar en realidad. Les comparto, digamos, hay cosas interesantes con todo lo que está pasando desde el punto de vista social. En el negocio que yo ayudo a gestionar, que es público, ¿cierto? Que es hacer obras públicas, vías puntualmente, utilizando unos peajes, pero haciéndolo con un modelo de negocio diferente. O sea, no es propiamente obra, es obra pública, pero las fuentes de financiación no son las tradicionales de la obra pública. Pero tampoco es una concesión, sino que es un mix de ambas cosas, ¿cierto? Es un proyecto que tiene un ciclo de vida de 16 años, no es a corto plazo, a un mediano plazo, que tiene una fuente de financiación única que son 2 peajes, Lebrija y Río Negro, para hacer unas obras viales, pero que se comporta de manera similar a una concesión en el sentido de que con estos 2 peajes tengo que apalancar unas obras futuras, ¿cierto? Entonces, obedece a una estructuración también del orden de ingeniería económica, no solo técnica. Habían una serie de supuestos que antes de la pandemia y antes de lo que pasó socialmente recientemente, no estaban dentro, o estaban dentro de la matriz de riesgos, pero con una probabilidad de ocurrencia muy baja. Ya vamos a ver qué es eso más adelante, cuando pasemos a la segunda fase del proyecto de inversión. Que era, por ejemplo, el hecho de que el peaje dejara de existir, o fuera violentado, o fuera vandalizado, ¿cierto? Situación que se materializó en Río Negro. Entonces, cuando uno de los supuestos con los que yo parto en la evaluación, en la realidad no se cumple, probablemente lo que yo evalué hipotéticamente se vaya al suelo, ¿cierto? O requiera hacerle un ajuste, un control, lo que llamaríamos en proyectos un control, un cambio, ¿cierto? Una gestión de un cambio. ¿Dudas con lo que acabamos de hablar? Con los requisitos mínimos que deben cumplir los proyectos que ustedes seleccionen en grupo. No, profe, eso está claro. Vale. Cuéntenme, por favor, qué han conversado con sus otros profesores relacionado con el regreso la otra semana. ¿Si han tenido otras clases o no? ¿Se han retomado la posibilidad de volver a hablar y de pensar en continuar? Profe, a decir verdad, pues en mi caso esta es la primera clase a la que entro. A la que entras. Pero de pronto, Pues ¿sí no, hicieron o no? pues si hicieron clase no fue como su merced que envió un mensaje como avisando o algo así, sino no sé nada de eso. Ya. Bueno, ¿y qué hablaron en la asamblea también? Porque hubo una asamblea. Desconozco qué hablaron en la asamblea. Sé que
que están hablando un poco del tema de que hay que repasar. Estoy de acuerdo en que hay que hacer un repaso. Habrán asignaturas que requieran un repaso más profundo que otras, y en la medida en que ustedes lo vayan solicitando. Es decir, ustedes son los que de alguna manera tienen que compartirle también al profesor qué es lo que quieren que se repase. Porque si a la hora de preguntar nadie tiene dudas, se entiende que se puede continuar, ¿cierto? Como ya no estamos en un colegio, ¿cierto? Ya no están en un colegio, ustedes ya están en la capacidad de opinar, ¿cierto? Pues es importante que lo hagan. Son ustedes los que tienen que aprovechar al máximo las herramientas que se les está poniendo a la mano, ¿no? Jennifer, escucha. Profe, pues yo ya sí he tenido clases y con los profesores hemos llegado, digamos, a un consenso de quién va a ir híbrido y quién va a seguir remoto. Y además de esto, pues la otra semana se planteó en la asamblea de que fuera una semana de repaso sin iniciar tema. La siguiente semana es cuando se inicia el nuevo tema y creo que la semana del 16 se retoman actividades evaluativas. Ok, digamos, sí. Y Jennifer, ¿y cómo fue ese proceso para decidir quién va y quién no va? Pues, profe, lo que pasa es que eso es voluntario, ¿sí? Entonces, el que quiere ir presencial híbrido, entonces es el que avisa al profesor. Él como que tomó una lista, y igual si el profesor tiene alguna discapacidad o, bueno, enfermedad por la pandemia, él creo que tiene que pasar una carta a vicerrectoría, algo así le entendí. Y de todos modos, en el salón, en el aula de clase, va a haber un auxiliar. Entonces, eso fue lo que él nos dijo. Ya. ¿Esa fue clase de qué asignatura? Materiales de construcción. Ok. ¿Con qué profesor? Zapata. Ok. Por favor, levanten la mano los que quieren asistir de manera presencial la próxima semana. Sebastián, Jennifer, ¿me acuerdan qué salones tenemos asignados para las clases? ¿Qué salón tenemos los lunes y qué salón tenemos los miércoles? ¿Recuerdan los salones? Profe, el lunes el 039 y el miércoles el 007. El 007. Ok. Bueno, si son 4 o 5 personas, no me preocupa. Digamos, la preocupación está para todos en el hecho de cuidarnos. Es que hay 36 estudiantes matriculados. Conmigo seríamos 37. Si todos llegamos a la vez, creo que el tema del distanciamiento mínimo requerido es muy difícil en el 039, por ejemplo. En el 007 de pronto lo podemos manejar, ¿cierto? Pero como veo que son muy pocos los que quieren ir, pues creo que no hay problema. Por mi parte,
no tengo inconveniente de que ustedes asistan, todo lo contrario, digamos, sería muy frustrante llegar al salón a hacer una clase híbrida con la complejidad que tiene, de nuevos equipos y adaptación y todo lo demás que toca, pero para que no haya nadie de manera presencial, ¿cierto? Eso me parece, pues, un gasto innecesario. Entonces la invitación sí es a que asista, ¿cierto? Y en la medida de lo posible, si vemos que el tema no lo podemos ir manejando, pues tocará tomar una decisión o que la universidad ayude a definir cómo será esa toma de decisión. Pero por lo visto, por lo pronto, no vamos a tener inconvenientes a la hora de asistir. Entonces, pues nada, digamos, la otra semana los esperaría en clase 039 el lunes, 007 el miércoles. Y ya veremos a ver cómo se va comportando el tema, ¿no? Hagamos un repaso. Comencemos con los repasos. Ya les voy a compartir pantalla. Entonces, ustedes tienen en Moodle todo al día, ¿cierto? Tienen una clase de introducción que fue donde se colocaron unas reglas de juego. Obviamente, estas reglas de juego, que hay cosas que cambian, ¿cierto? Que es como tal el cronograma interno de la asignatura que habíamos de alguna forma definido. Este va a cambiar. Lo cambiaremos cuando haya un consenso y demás. Lo mismo las fechas para los exámenes formativos y sumativos, que ya estamos, como ya teníamos prácticamente todo el temario para el primero. Hicimos un examen de conocimientos previos, hicimos una retroalimentación de esas preguntas de conocimientos previos que se hicieron en su momento. Una clase de conceptos básicos. De la clase de conceptos básicos, importante que hablamos de los actores de la economía y cómo esos actores de la economía todos se ven afectados por el dinero, ¿cierto? Y un concepto muy importante, aunque ya creo que muy sencillo de entender por parte de todos, porque ya lo viven, ¿cierto? Y es el hecho de que el dinero tiene valor en el tiempo, de que no es lo mismo 1.000.000 de pesos hoy, 1.000.000 de pesos hace 10 años, ¿cierto? O hace 5 años, que hace 5 años con ese 1.000.000 de pesos podía adquirir más bienes de consumo que lo que puede adquirir hoy, porque el dinero pierde valor en el tiempo. ¿Por qué pierde valor en el tiempo el dinero? Por la inflación. Por la inflación, correcto. ¿Y qué es la inflación? El aumento de los precios en el mercado. El aumento generalizado del valor de las cosas y de los productos en el tiempo. Pero ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué hay inflación? Porque hay un aumento generalizado. Por un desequilibrio de la producción. Puede ser por un desequilibrio en la producción. Hay muchos factores, ¿cierto? Y la verdad no profundizamos en eso porque no es materia del todo de la clase de ingeniería económica entrar a los factores micro y macroeconómicos que influyen en la inflación, pero sí habíamos dejado, lo habíamos comentado, además lo voy a abrir por acá.
En Moodle, si entran a Moodle, en donde decía conceptos básicos, hay una clase de inflación. Y había una serie de videos, ¿cierto?, del Banco de la República que ayudaban a entender un poco qué es la inflación, ¿cierto? O qué causa la inflación. Recordemos ese video, me parece importante, porque no hay una única causa. ¿Están escuchando el audio o no? El audio del video. No, profe. Voy a volver a compartir, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se comparta el audio? ¿Recuerden? Ya. Ahora sí lo escuchan, ¿cierto? Cada persona tiene su propio mundo, con sus gustos, sus intereses y sus sueños. Pero si hay algo que todos tenemos en común, es que queremos que el dinero nos rinda para poder comprar muchas cosas. Por eso uno de los temas económicos a los que más tenemos que ponerles atención es la inflación, un fenómeno que puede reducir drásticamente la cantidad de cosas que podemos comprar con nuestro dinero. Buenos días, don Hugo. Buenos días. ¿Me vende un cafecito, me hace el favor? Con mucho gusto. Muy amable. Gracias a usted. En este video vamos a estudiar cuáles son las causas de la inflación. Como ya sabemos, la inflación es un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Tomemos un ejemplo, un país en el que la inflación es del 100% anual, es decir, que los precios se duplican cada año. Eso quiere decir que si al comienzo del año yo podía comprar con 10.000 pesos 2 libras de café de 5.000 pesos cada una, al final del año solamente podré comprar una porque su precio se ha duplicado. Un fenómeno como estos trae grandes problemas para la gente y para las autoridades. Para la gente del común, sencillamente porque la plata ya no les alcanza para comprar lo que antes compraban. Y para las autoridades, porque manejar un país donde hay inestabilidad de precios es muy difícil. Cuando se da un aumento en la inflación y todo el mundo está contra la pared, surge la pregunta básica: ¿por qué se produce la inflación? Los economistas clasifican la inflación en dos categorías dependiendo de cuáles sean sus causas: inflación de demanda e inflación de oferta. En una economía se presenta una inflación de demanda cuando los agentes económicos, es decir, el gobierno, las familias, las empresas, tratan de comprar más productos que los que hay disponibles. Eso sucede, por ejemplo, cuando los salarios aumentan más de lo que es necesario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos una economía en la que la producción aumenta a un ritmo de 5% anual, por decir cualquier cosa. Si en esa economía los salarios aumentan 100%, es decir, que de repente se duplican, va a haber problemas, porque la gente al tener el doble de dinero en su bolsillo, seguramente va a tratar de comprar el doble de cosas que compraba anteriormente. Y como la producción no puede reaccionar rápidamente, ese nuevo gasto seguramente se va a ir, en parte en importaciones, pero en gran medida en un aumento en precios. Este es un ejemplo clarísimo de cómo aumenta la inflación cuando la gente trata de comprar más cosas que las que hay, o lo que es lo mismo, cuando la demanda excede la oferta. Cuando la gente tiene más dinero en los bolsillos trata de gastar más, y en alguna medida eso se va a traducir en un aumento en precios. Pero la inflación no solo es un problema que tenga que ver con condiciones de demanda, también hay circunstancias de oferta que generan un aumento sostenido en los precios. Volvamos a nuestro ejemplo sencillo en el que la producción de una economía crece a una tasa del 5% anual.
Si en ese país se presenta un grave fenómeno climático que termina arruinando buena parte de las cosechas y reduciendo la cantidad de alimentos que hay para la gente, se va a presentar un fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Supongamos que antes había 10 libras de alimento por persona y a raíz del fenómeno climático quedan solo 10 libras de alimento para todo el mundo. La gente inmediatamente va a tratar desesperadamente de comprar esos alimentos que son cada vez más escasos y va a elevarse su precio. Si eso se presenta durante un buen tiempo, se van a generar presiones inflacionarias. Pero la inflación de oferta no solo se da cuando se reduce la cantidad de productos disponibles para vender. También se presenta cuando los productores deciden aumentar sus precios por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando aumenta el costo de los insumos que usan en su proceso productivo. Veamos el ejemplo clásico. Cuando aumenta el precio de los combustibles, todos los sectores que usan gasolina en su proceso de producción, que son muchísimos, deciden aumentar sus precios y de esa manera generan presiones inflacionarias para el resto de la economía. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia es el de una devaluación que aumenta el precio de los productos importados. Veamos un ejemplo. Si un metro de tela en el mercado internacional cuesta $1 y el dólar en Colombia vale 2.000 pesos, ese metro de tela vendido en el mercado colombiano va a costar 2.000 pesos. Pero si de repente hay una devaluación y el precio del dólar pasa a ser de 3.000 pesos, el mismo metro de tela va a costar 3.000 pesos en el mercado nacional, encareciendo no solo la tela importada, sino también las camisas, los pantalones, las sábanas que se hacen con esa tela. De esa manera, una devaluación no solamente aumenta el precio de los productos importados, sino de todos los productos nacionales que usan insumos importados. Hasta este punto ha quedado claro que la inflación se puede generar tanto por problemas de demanda como por problemas de oferta. Es probable que para una persona del común eso no quiera decir nada, porque lo único que le preocupa es que con una alta inflación se le va reduciendo su poder adquisitivo. Para esa persona la pregunta relevante es, ¿qué hacer para controlar la inflación? La respuesta a esa pregunta la vamos a abordar en un próximo video. Ok, bien. Entonces, en Moodle tienen todavía todos los videos en la pestaña de conceptos básicos donde dice inflación. Tienen todos los videos del Banco de la República que explican, me parece que de forma muy didáctica y fácil de entender, el tema de la inflación, que es suficientemente, con suficiente profundidad para lo que requerimos en la clase de ingeniería económica y para lo que ustedes requieren en un futuro, ¿cierto? Ahí los tienen disponibles para que los recuerden, para que los repasen. Hablando de los actores de la economía, entonces también comenzamos a hablar que, por ejemplo, el consumidor simplemente se ve afectado por el efecto de la inflación, porque él solo se dedica a consumir bienes o servicios, ¿cierto? Y pues que todos somos consumidores. Después viene otro actor de la economía que era el ahorrador, y el ahorrador también se ve afectado por el efecto de la inflación en el caso en que supere la tasa de captación, ¿cierto? Que ya habíamos hablado que es una tasa de captación, que son las tasas que ofrecen los bancos para que nosotros le prestemos dinero a estas entidades financieras. Entonces, si la tasa de captación está por debajo de la inflación, ese ahorrador también está perdiendo capacidad de consumo de un año al otro, pero que en términos generales, la gran mayoría de las veces, esas tasas de captación son ligeramente superiores a la tasa de inflación que tiene el país. Y obviamente obedece a una serie de proyecciones y demás que se hacen mientras eso va ocurriendo. Y después comenzamos a hablar de los inversionistas. Y cuando hablábamos de los inversionistas, hablábamos de producción. Y decíamos que invertir es un proceso de creación, de producción, creación de valor y de acumulación de valor, en el cual se transforman materias primas, en el cual se transforma conocimiento, en el cual usando
mano de obra también, se van haciendo productos y servicios que atienden ciertas necesidades y que en ese proceso de creación de valor, pues se gana dinero. Pero también entraba aquí a formar parte un tema muy importante, que era que para ese proceso de producción muchas veces los empresarios, los inversionistas, van a requerir endeudarse, ¿cierto? Van a requerir dinero para hacer más dinero. Y que esa deuda pues tiene un valor, ¿cierto? Que son lo que conocemos como tasas de colocación, que son las tasas en las que las entidades financieras están dispuestas a prestar su dinero. Y esas tasas de colocación pues son mucho mayores. Entonces llegábamos por acá a esta diapositiva en la que decíamos que existe una inflación, ¿cierto? Que es un aumento generalizado del valor de las cosas de un año al otro, de un momento a otro. Que existen también unas tasas de captación, que son las tasas que están dispuestas a dar las entidades financieras para que nosotros le prestemos dinero a ellos, ¿cierto? Y es las que afectan de alguna forma al ahorrador. Que existen unas tasas de colocación que son las tasas de deuda con las que una entidad financiera nos presta dinero a nosotros y que finalmente hay un rendimiento en los proyectos que debe ser superior tanto a las tasas de colocación como a las de captación, como a las de inflación, para comenzar a, de alguna forma, interpretar que ese proyecto es viable. Entonces, fíjense que esto que acabo de comentar, que se hizo desde un principio en la clase de Ingeniería Económica, porque este es un repaso de hace mucho tiempo, es finalmente lo que vamos a ir abordando a lo largo de todo el semestre, es cómo evalúo mi proyecto para que, en efecto, supere o los beneficios, o digamos, o los resultados de ese proyecto superen las tasas de captación, las tasas de colocación, la inflación, y en efecto sea rentable, ¿cierto? A Yuli, compañeros, ese es el objetivo del proyecto de inversión. Esta diapositiva también la acabamos de resumir, ¿cierto? Consumidor se ve afectado por la inflación, por la capacidad adquisitiva del dinero, el ahorrador por las tasas de captación, el inversionista por la rentabilidad. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de comentar, que quieran profundizar? Hasta el momento no, profe. Bueno, después de que comenzamos a hablar del dinero y el tiempo, comenzamos a hablar de tasas de interés, ¿cierto? Y llegamos a una primera ecuación, en nuestra clase de Ingeniería Económica, que eran las ecuaciones de equivalencia, que es esta que tenemos acá. Y esta primera ecuación de equivalencia lo que me está diciendo es el capital presente, o sea, el capital que tengo hoy, es igual al capital futuro sobre 1 más una rentabilidad o más un interés. O lo que es lo mismo, capital futuro igual a un capital presente por 1 más la tasa de interés. ¿Sí recuerdan esa ecuación o no? Intentemos hacer un ejercicio. Pero, por favor, los necesito pues en sintonía con el ejercicio. Tengan a la mano un papel, un lápiz. Tengan a la mano una calculadora.
Cuéntenme, por favor, qué están viendo. Está cargando la pantalla, profe. Vamos a intentarlo otra vez. Ok, entonces acabamos de decir que tenemos una ecuación, que es una ecuación de equivalencia, que dice capital futuro es igual a capital presente por 1 más el interés elevado a la n. Entonces capital es capital futuro esto es capital presente y es mi interés efectivo para un periodo y n es el número de periodos de análisis. Pero la tilde, intentemos. Entonces, si yo hoy tengo 1 millón de pesos y lo invierto a un interés del 12% anual, o mejor, a un interés efectivo anual del 12%, ¿cuánto dinero voy a tener en 20 años? Pues hay varias cosas que hay que recordar, ¿cierto? Primero que en todas las ecuaciones de ingeniería económica, el interés siempre se coloca en porcentaje, en porcentaje, sí. En decimales, perdón. ¿Cuánto les da esto? $9,646,293. 293. Le incluyo los decimales, comas 93.
digamos que estamos hablando de pesos, entonces, dejémoslo así. Sí. Una pregunta, ¿eso es mucho, eso es poquito? ¿Esa rentabilidad es buena, es mala? ¿Estoy ganando dinero? ¿Estoy perdiendo dinero? ¿Qué opinan? ¿Está dando dinero, no, profe? Bastante bueno. Jerónimo, te escucho. Pues, profe, el total de ganancias es de 8 millones, casi 700.000 pesos, pero a lo largo de casi 20 años. Claro, Entonces, no hablemos de ganancias, hablemos de interés, el interés ganado. ¿Sí? No sabemos si realmente es un... Sí, hablemos de ganancias, pero hay un efecto que está de por medio, ¿no? O sea, cuando digo la pregunta es si es bueno, si es malo, si se ganó dinero, si no se ganó dinero, ¿contra qué lo sopeso realmente? el tiempo. Algo que acabamos de ver, que acabamos de repasar de alguna forma. ¿Qué afecta al consumidor o qué afecta al inversor o qué afecta al ahorrador por igual? La inflación. La inflación o el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Habíamos hablado del concepto del valor del dinero en el tiempo. 1 millón de pesos hoy es lo mismo que 1 millón de pesos hace 20 años, ¿sí? Hace 20 años con 1 millón de pesos compraba mucho más que lo que compro con 1 millón de pesos hoy. La pregunta es, ¿cuánto valdrá 1 millón de pesos hoy dentro de 20 años? Y si realmente hay una ganancia marginal entre lo que pensamos que va a valer 1 millón de pesos dentro de ¿cuál será la equivalencia de 1 millón de pesos dentro de 20 años frente a lo que yo tengo acá, ¿cierto? ¿De cuánta es la inflación proyectada en Colombia en este momento? ¿De qué orden? ¿De qué orden es la inflación proyectada para Colombia? Dice que el paciente o 3,1. 3,6, ¿sí? Para el final del 2021 y 2022, la inflación anual se situaría en el 3 y el 2,8 respectivamente. Entonces, digamos que en el corto plazo, estiman que la proyección de inflación está del orden del 3%. Luego, si yo tengo una inversión al 12%, la rentabilidad que me va a dar esa inversión supera la inflación. Voy a tener una ganancia marginal. O sea, sí va a haber ganancia. Va a haber una ganancia sobre la inflación. Hagamos otro ejercicio, por favor. Y yo creo que con este terminamos para que en la próxima clase seguramente va a tener mayor atención. Déjame ver. Hagamos otro ejercicio y en la próxima clase continuamos, digamos, cuando haya mayor asistencia. Esta clase va a quedar grabada igual y en el transcurso de la semana se las cargo nuevamente en YouTube y demás. ¿Cuánto vale el
flamante celular que quieren tener en este momento? Los escucho. ¿Alguien está pensando en comprarse un celular y cuánto le vale? $2 millones, una tablet. Ok, válido. Arranquemos. Entonces, hoy quiero hacer una compra. Una compra de 2 millones de pesos. Entonces resulta que ustedes se van a mirarlo por ahí a Falabella y demás, y se le acerca un comercial del banco Falabella, les dice, ¿ya tienen la tarjeta Falabella? Bueno, ya tienen la tarjeta de cualquier, coloco aquí Falabella, pero no porque sea Falabella, de cualquier supermercado de cadena, de grandes superficies, etcétera. Les ofrecen la tarjeta y les dicen que tienen un interés del 2% mensual. ¿Cuánto tendrán que pagar por ese celular si lo compraran hoy y lo pagaran en su totalidad después de 36 meses, que es lo máximo que permite diferir la tarjeta? Aquí no estoy ajustándome del todo a la realidad, pero quisiera como hacer ese análisis. ¿Por qué digo que no me estoy ajustando del todo a la realidad? Porque uno paga cuotas todos los meses y en esas cuotas va abonando al capital o abonando, digamos, a la deuda, a los 2 millones de pesos y abonando unos intereses sobre lo restante. En el caso que yo les estoy planteando, todavía no hemos llegado allá en la clase de ingeniería económica. Siempre hemos hablado de transacciones tipo bullet, es decir, todo lo saco hoy y lo pago todo hasta el final. Pero si ese fuera el caso, ¿cuánto debería pagar? 4.079.774. Mi capital futuro serían los 2 millones, ¿cierto? Por 1 más el interés, 0,02, elevado a los 36 meses. ¿Y esto me da cuánto? ¿4 millones qué? 4.079.000. 79.000. Lo voy a dejar hasta el peso, 774 pesos. Pero también habíamos visto que esto es una tasa, y aquí voy a aprovechar para hacer un pequeño repaso. Esto es una tasa mensual, que en otras palabras es una tasa periódica. Que es, además, efectiva para el periodo. Como es efectiva para el periodo, yo puedo aplicarla en mi ecuación directamente, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hubiera tenido una tasa efectiva anual? ¿Cuál sería la equivalente efectiva anual? ¿Alguien recuerda cuál era la ecuación de las tasas efectivas? ¿La tienen por ahí a la mano? Decía 1 más I
elevado a la m menos 1, ¿cierto? Por lo que es lo mismo 1 más r sobre m elevado a la m menos 1. Profe, no es elevado a la n, que Nosotros le habíamos hecho unas leves variaciones, ¿cierto? Lo voy a dejar en una sola y hacemos digamos, el recorderis completo. Y yo digo que la tasa efectiva anual es igual a 1 más r sobre m elevado a la n. Realmente era la n, pero bueno. Dejémoslo a la n y ya lo aclaramos acá. A la n menos 1. Entonces, ¿qué es r sobre m? ¿O no? Arranquemos La mejor. tasa, Perdón. ¿Qué es r? Tasa nominal. la tasa de interés La nominal tasa anual. de interés nominal. En este caso, como estamos hablando de efectivo anual, sería nominal anual. ¿Qué es m? El número de periodos de cálculo. El número de periodos de composición o de capitalización en un año. ¿Sí? ¿Qué sería n? En este caso lo mismo, ¿cierto? Número de periodos de composición o de capitalización en un año. Pero si esto fuera una tasa a cualquier periodo, sería el número de periodos de composición en el periodo de análisis. Entonces, primero que todo, esto ya es R sobre M, una tasa periódica. Me faltó mencionarlo, ¿cierto? R sobre M es igual a la tasa periódica. ¿Puedo expresar esta tasa como una tasa nominal? Sí, ¿cierto? O sea, la equivalente tasa nominal sería igual al 2% nominal mes vencido. Como la frecuencia de composición es igual al periodo de la tasa, entonces ya sé que es una tasa periódica. La frecuencia de composición es igual al periodo de la tasa, ya sé que es una tasa periódica. Puedo expresarla como una tasa nominal anual, y pues la multiplicaría por 12, ¿cierto? ¿Me podría bajar, por favor? ¿Perdón? Es que el tablero está como, no sé si es... ¿El tablero está qué? O sea, no sé si está copiando en la parte de abajo, pero no alcanzo a ver. No, estoy copiando por acá. Por acá. Ok. Que decía, si lo multiplico por 12, me va a quedar 24% nominal anual mes vencida.
¿sí? Pues si quiero aplicar directamente esta ecuación que tengo aquí en moradito, con mi tasa nominal anual, tendría lo siguiente. Digo, efectiva anual sería igual a 1 a CR sobre M a la N menos 1. Es decir, 1 más 24%. Perdón. En porcentaje, en decimales. 0.24. Sobre M. ¿Cuántos periodos de composición hay en un año? 12. A la 12 menos 1. Esto finalmente me daría 1 más 0.02 a la 12 menos 1. ¿Cuánto me da esa tasa? Debe ser mayor al 24%, ¿cierto? Porque es efectiva. 26,82%. 26,82. Y habrá muchos decimales más, por ciento, ¿cierto? Y Más yo o menos aplico, con los decimales. dejémoslo, ahora ustedes hacen el ejercicio. Si yo vuelvo y hago el capital futuro es igual a capital presente, que eran 2 millones de pesos, por 1 más 0,2682 y todos los decimales que tengo ahí, elevado a la 2, ¿cuánto me va a dar? Por los mismos 4.079.774. Pruébenlo, ¿cierto? Tiene que dar igual. ¿Por qué elevado a la 2? Pues porque esto ya estamos hablando de un año y habíamos dicho, no, perdón, elevado a la 3. Perdón. Dijimos que era a 36 meses, ¿cierto? O sea, a la 3. 3 años. Sí, señor. Da lo mismo. Da lo mismo, ¿cierto? Y si hubiera sacado la tasa efectiva, ya no anual, sino a 3 años, pues solo tendría que multiplicar 2 millones por 1 más la tasa efectiva a los 3 años. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Vale. Profe, una pregunta. Durante el transcurso de los ejercicios, ¿cuántos decimales debemos usar? Si estoy hablando en porcentaje, en porcentaje debería ser 26,82. Yo creo que otros 2 decimales para llegar al peso. ¿Sí? O en decimales, pues sería bueno tener 6 decimales. Con otros 2 podría llegar al peso. Otros 2, otros 3. A trabajar unos 6 o 7 decimales. Cuando estoy hablando en decimales, ¿cierto? En la tasa en decimales utilizaría 7. Y cuando estoy hablando en porcentaje, utilizaría 5. Estoy hablando en porcentaje. ¿Sí? Sí. Si quiero llegar al peso, y mi moneda es el peso. Sí. Ya digamos, cuando hablamos en pesos, ¿para qué hablamos de centavos si en ningún lado se usan centavos? Se usan centavos. ¿Sí? Vale. Si no hay dudas, entonces el próximo lunes anímense a ir presencial. Y obviamente, si ya tuvieron COVID o algo, pues anímense a pasar. Si no han tenido y se quieren cuidar mucho, pues es respetable que no. ¿Sí?
Nos vemos el próximo lunes. Hasta Listo, luego, profe. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, profe. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.